Señor Recarte, Alberto Recarte, ¿coincide con esta interpretación? Después del rescate bancario, el sistema financiero español sale fortalecido, es más sólido. Es mucho más sólido. En parte, vamos a ver, el sistema financiero español entró en 2012 en una debilidad inducida por el propio gobierno, que decidió exigirle al sistema financiero hacer unas provisiones enormes, al final 80.000 millones de euros, sobre todo tipo de créditos que tenían que ver con lo hipotecario, con la construcción, con la promoción. Y desde ese punto de vista, pues era inevitable que se produjera un rescate. No había capital suficiente dentro del sistema financiero para dotar en un año 80.000 millones. Lo mejor para el futuro, cuando uno ve, dice, bueno, la morosidad está en este momento en 180.000 millones de euros. Dice, bueno, qué barbaridad. Bueno, pero es que el sistema financiero español tiene dotados ahora mismo pues del orden de 120.000, 130.000 millones. Y no se van a... La morosidad de 180.000 millones no significa que se vayan a perder 180.000 millones. Probablemente las pérdidas, en el peor de los casos, en mi opinión, pues pueden estar en 100.000, en 100 y pico mil millones de euros, y eso se irá produciendo poco a poco. Quiere decir que hay un exceso de dotaciones y lo que uno esperaría en esa situación, dice, bueno, con esa situación de solvencia de capital, ¿por qué no hay crédito? Debería haber más crédito. Ese es el tema. Me ha robado usted la pregunta que tenía yo reservada aquí para el señor Rodríguez. Si Pues la que se lo banca diga está saneada, se la puede formular directamente. ¿Por qué, señor Rodríguez, Julio Rodríguez? ¿Por qué el dinero no llega? Todavía no fluye el crédito como le gustaría especialmente a los empresarios, pues, tener capacidad para sostener los negocios a través de crédito como están esperando que ocurra. ¿Por qué esto no pasa? Bueno, es un hecho que es compatible que el sistema financiero español se haya estabilizado, que haya ganado en solvencia, pero simultáneamente estamos viviendo un momento en el cual la tasa de crecimiento del crédito es espectacularmente negativa. Incluso he visto hoy un gráfico donde aparecía como la caída más profunda de toda la eurozona, donde el aumento de la morosidad se ha extendido a todos los sectores productivos, empezando sobre todo por la promoción inmobiliaria, pero es que la hostelería y restaurantes tiene hasta un 20% de tasa de morosidad. Por otra parte, también el sistema financiero español tiene un elevado endeudamiento con el resto del mundo, porque la burbuja fue posible apelando al endeudamiento fuera de España, porque los bancos con los depósitos no podían en aquel momento hacer frente a la gran demanda. Luego subsisten serios problemas. Todo dependerá también de cómo vaya evolucionando la economía, y respondiendo concretamente a su pregunta, yo entiendo que en este momento, si los bancos no prestan más, pues hay una serie de razones. En primer lugar está la cuestión también de la liquidez. Los bancos están preocupados por tener que devolver esa financiación externa con la cual se financió la burbuja. Por otra parte, resulta evidente que los bancos están obteniendo beneficios gracias al arbitraje que les deja que el Banco Central Europeo les preste al 0,5% y luego compren deuda pública española al 4%. Es decir, que en este momento... ¿Y a eso cómo se le puede poner solución? Porque ese sí es un problema que desde fuera, desde la ciudadanía, francamente no entendemos. Que un banco pueda comprar dinero más barato y especular con ese movimiento de capital. Bueno, el Banco Central Europeo el Banco Central Europeo decidió hace año y medio que no tenía más remedio que ayudar a todo el sistema financiero europeo para que se financiara, y realmente es una manera de distribuir beneficios y de dar beneficios al sistema. El sistema financiero español, todavía tenemos hoy 235.000 millones de euros en esas condiciones, al 0,5%, 0,2%, algo parecido. Es un dinero que después, en parte, compensa la morosidad, esos 180.000 millones de euros en morosidad sobre los que no se está cobrando nada de dinero. En parte compensa también que hay 600.000 millones, algo más de 600.000 millones en hipotecas a tipos muy bajos, porque es el Euribor más 0,5%, las históricas o más un punto, o sea, que están en torno al 2%. Pero si a mí me hace la pregunta de ¿por qué no hay crédito? Pues porque yo creo que los bancos hoy están muy cómodos. Yo creo que son solventes, tienen capital, los gestores saben que lo que se les va a exigir por el mercado y por todos los reguladores es que tengan mucho capital y sean muy solventes y que tengan beneficios y no queden crédito. Lo de esa exigencia al final no la hace nadie. Y con la distribución que tienen, ganan dinero. Con la deuda pública, porque en la medida en que el déficit siga tan alto, los tipos de intereses son muy altos, se compra deuda pública a 10 años al 4 y pico % y después se revende más barata y se gana dinero. Y ahí hay más de 200.000 millones invertidos por parte del sistema financiero español, al que se le refinancia el crédito, se le hace con más comisiones y tipos de interés más altos. Entonces, el sistema financiero español hoy no tiene
hay mucha menos competencia de la que había habido nunca. Y sin competencia no hay crédito ni bajan los tipos de interés. Me pide para Julio Rodríguez. Yo comparto lo de la comodidad, lo que ha dicho Alberto de la comodidad de los bancos. Lo que sí queda la duda de si no podían haberse aprovechado algo más de esos 43.500 millones para haber aportado más recursos. Como tenemos hasta 100.000... Pero no lo digo simplemente por aprovecharlo, lo digo porque en este momento de persistir una situación de caída del crédito a los ritmos que estamos viendo y aumento de la morosidad, esto afecta al ritmo de crecimiento de la economía. Pero yo simplemente lo defendía en el sentido de que con defender una actuación más activista del gobierno ante los bancos para conseguir que el crédito vuelva a fluir. Es cierto que para prestar también tiene que haber demanda solvente. Un banco no puede prestar al primero que aparece por ahí. Entonces, el bajo crecimiento del crédito explica el bajo crecimiento de la economía y el bajo crecimiento de la economía explica el bajo crecimiento del crédito. Justamente en ese sentido escuchábamos esta misma semana al presidente del BBVA, al señor Francisco González, que decía que su banco tiene toda la disposición del mundo a prestar dinero siempre que el que lo solicita cumpla con las garantías que exige el banco. Claro, es que ahí está la dificultad. Bueno, pero yo creo que es que los bancos, aunque tengan capital suficiente, quieren más. Y es que además nadie les está exigiendo créditos realmente. Y los bancos ahora mismo dicen, tengo ya un capital medido como se mide, que es una forma absurda de medirlo, pero es como se mide, del 10%, del 11%. Bueno, pues quiero el 12%. Y si puedo el 13%, el 13%. Y si puedo el 14%, el 14%. Y al final, pues eso pues la contrapartida. Le he quitado la palabra a Hemos tocado un tema muy de pasada, rápidamente, que quiero escuchar lo que decía hoy a la salida de esa reunión el ministro de Economía, Luis de Guindos. Iba a tocar solo el tema de la excesiva concentración. Después de tener 45 cajas más 15 grupos bancarios, vamos a quedarnos en 14. Hoy en expansión el presidente del Sabadell ha dicho que va a haber más concentraciones para obtener más beneficios, y en un contexto en el cual queden solo 8 o 9 bancos en España, la exclusión bancaria está a la vuelta de la esquina. O sea, y esto entonces nos hace pensar que así como han desaparecido las cajas de ahorros, hará falta que llegue otro tipo de entidad, o la banca alternativa, por como se dice, que de alguna forma complemente esa situación. No hay competencia entre las bancas, los bancos están cómodos, se han quedado con las carteras de clientes de todas las cajas y todos los bancos que han desaparecido, tienen beneficios, pueden subir los tipos de interés a sus clientes buenos. Pero ¿cómo es esto, señores? Hace muy pocos años nos decían que había una excesiva atomización, si quieren, bancaria, con demasiadas entidades, demasiado pequeñas y poco solventes. Pues nos hemos pasado. ¿Se nos ha ido la mano? Sí, se nos ha ido la mano. Al gobierno, en este caso. Solo queden 8 o 9 bancos en España en este momento, y además grandes, y parece que hasta un 70% puede quedar del activo bancario puede quedar en manos de 3. Puede ser BBVA, Santander y CaixaBank. Y hay otro factor, hay otro factor del que no nos damos cuenta, y es la cantidad de dinero de banca extranjera que hubo en España durante la época de expansión. La competencia de muchísimos bancos españoles durante aquellos años eran los bancos extranjeros prestando desde fuera. Esos bancos, además, normalmente se equivocaron en sus políticas, han perdido hasta la camisa y no quieren saber nada hoy de dar créditos en España. Entonces, esa competencia también ha desaparecido. Entonces, yo creo que no hay más remedio. Para mí, la única manera de que haya crédito es cegarles la posibilidad que tienen de hacer dinero más fácil, que es comprando deuda pública a tipos de interés muy altos. Y la única manera de que bajen los tipos de interés es que se cumpla estrictamente los objetivos de déficit, que el déficit se reduzca e inmediatamente se reducen los tipos de interés. Y cuando la banca vea que ya no puede sacar dinero invirtiendo en deuda pública, pues tendrán que buscar otro tipo de clientes. Rápidamente, el señor Ecarte dice que la única manera es cumpliendo a rajatabla los objetivos de déficit. Julio Rodríguez, ¿opina igual? Que los objetivos de déficit vamos a dejar que se cumplan de forma gradual, pero no apretemos más, porque en este momento está claro que los recortes han tenido efecto depresivo muy fuerte sobre la actividad productiva, y la estrategia global del gobierno de conseguir la competitividad a base de la devaluación interna de la economía está provocando una retracción muy fuerte de la demanda interna y está creando unos conflictos sociales muy fuertes. Por tanto, yo entiendo que la reducción del déficit que tenga lugar, pero a un ritmo normal, y posiblemente hubiera sido preciso otro tipo de actuación todavía más concreta, más específica, para favorecer la expansión del crédito. Por ejemplo, sería bueno que sepamos todos un poco más acerca del ICO.
Todos mencionamos al ICO, pero sería bueno, ¿por qué no se publica el balance del ICO? Que todos conozcamos bien la cartera de crédito, la morosidad que tiene, que lo veamos publicado con tanta claridad. Entiendo que todas estas agencias públicas del gobierno deberían reunirse de alguna forma en alguna especie de banco público, por así decirlo, pero absolutamente controlado por el Parlamento. Los tiempos verdaderamente, tras lo sucedido en las cajas de ahorro, hacen que uno deba ser cauto al hablar de este asunto, pero yo entiendo que esa banca alternativa yo introduzco a lo que queda de esas cajas de ahorros, algo de las cooperativas de crédito y algo de banca pública, porque es que en este momento creo que esa concentración bancaria puede dar lugar a fenómenos de exclusión muy fuertes. Ahí dejamos el asunto que me han ido introduciendo yo solos. No estaba previsto que habláramos hoy de estas cosas, pero es lo que tiene hablar con gente que sabe tanto de economía y que nos la puede explicar también. Vamos a analizar ahora una parte quizá un pelín más política de la economía, pero es que una cosa sin la otra me temo que no se puede entender. Es esa declaración que hacía a la salida de la reunión el ministro de Economía, Luis de Guindos, que valoraba cómo van a ver la decisión del Eurogrupo. Lo más relevante es la opinión de que en estos momentos el sistema bancario español es mucho más sólido, es mucho más solvente, es mucho más firme que lo que era hace un año y medio. Este programa de asistencia bancario, el denominado rescate bancario que hoy acabamos, más las reformas adoptadas por el gobierno español, más los pasos que se han tomado a nivel europeo, lo que hacen o lo que están llevando es que pues España evitó con todo ello el rescate total de España. Esta reflexión que hoy compartía el ministro Luis de Guindos a la salida de la reunión del Eurogrupo, esta reflexión en la que dice que la decisión de pedir ese rescate bancario junto con otras medidas adoptadas por el Gobierno son las que han impedido o las que han permitido no tener que pedir el rescate total. Julio. Pero en todo caso, rescate hubo. Y posteriormente, pues una serie de cosas se han hecho bien y ha dado lugar a que en lugar de ser los 100.000 millones, sean los 43.000 millones. Pero yo creo que no va a cesar el seguimiento de la troika sobre la economía española. Primero porque en 15 años hay que pagarlo. Y quien presta seguirá la pista al que ha recibido el préstamo. Luego yo entiendo que es muy relativo eso de que vamos a dejar de estar vigilados por la troika. La troika nos va a seguir vigilando y ya nos ha recordado pues, que tenemos un fuerte endeudamiento exterior, que el endeudamiento del sector privado es muy elevado, que sigue cayendo el crédito, que sigue aumentando la mora, que la economía no está creciendo, que tenemos en este momento una tasa de paro muy alta. Es decir, que yo creo que en este momento hablar de si el rescate pudo ser mayor, interno, externo, medio pensionista, yo creo que eso ya es una cosa que en este momento es retórica del ministro en este momento. Alberto. Yo creo que probablemente no hay nada que chirríe más a los oídos de cualquier ciudadano el que se le diga que hemos salido de la crisis cuando probablemente ahora es cuando peor lo están pasando las familias y las empresas. Y tiene una lógica porque es el momento en el cual se acumulan 6 años seguidos de decrecimiento, 6 años de crisis, de reducciones de salarios, de aumento de impuestos, el peor momento. Pero al mismo tiempo hemos dejado de caer. Y entonces el que analiza la economía y dice crecimiento, aunque sea del 0,1, pues qué buena noticia. Sí, pero el sufrimiento de esos 6 años está ahí. Y eso se va a ir corrigiendo pues muy poco a poco. Entonces, desde ese punto de vista, pues la situación es la mejor y la peor simultáneamente. Es la mejor porque yo sí creo que hemos entrado en una senda de crecimiento que es un ciclo y que yo creo que si se hacen las cosas medianamente bien, España va a seguir creciendo durante los próximos 4 o 5 años sin problemas, con menos problemas, por ejemplo, que los que va a tener Francia, Italia o alguno de los países centrales del euro, pues porque aquí se han tomado muchas decisiones, se han hecho muchos sacrificios y poco a poco pues se va a ir notando en el crecimiento económico y en la recuperación y en, espero que en algún momento, creación de empleo y menores impuestos, pero poco a poco. Dependeremos mucho de lo que pase en el resto del mundo, Alberto. O sea, no, sí. Tu discurso es como muy sólido en el sentido, pero sabemos que en última instancia estamos dependiendo mucho en este momento de las exportaciones. Las exportaciones dependen del ritmo de crecimiento. Hoy las noticias de Eurostat de que la Unión Europea otra vez ha aflojado el crecimiento no es buena noticia para nosotros. Pero la gran noticia y yo creo que la gran sorpresa de todo el mundo en el caso de la economía española es cómo es posible que crezcan las exportaciones españolas y no crezcan las de Francia ni las de Alemania ni las de Italia cuando la Unión Europea está en contracción. Bueno, es que los empresarios españoles se han puesto a exportar al resto del mundo que no es la Unión Europea
y ahí las tasas de crecimiento en estos años son del orden de entre un 15 y un 20%, cosa que no han hecho nuestros competidores europeos. Quiero presentaros, aunque seguramente ya lo conoceréis, a nuestro compañero Pepe Herbás. Pepe, buenas noches. Buenas noches, Sergio. Acaban de mencionar hace un momento los datos que hoy hacía públicos, ponía sobre la mesa, mejor dicho, el Eurostat. Tú los has analizado para nosotros. ¿Qué dice? ¿Qué ha dicho sobre España, sobre Francia, sobre Alemania hoy el Eurostat? Pues en general, y pese a ser todavía provisionales y esperados, son datos decepcionantes y muestran la falta de vitalidad de la recuperación de la economía. Digo que son provisionales porque los tendrá que confirmar la Oficina de Estadística de la Unión Europea el 4 de diciembre. Así, el Producto Bruto de los países de la moneda única ha crecido una exigua décima frente a las 3 del trimestre anterior. El crecimiento de los 28 no es mucho mayor, 2 décimas. Esta ralentización, explica Eurostat, se debe al parón de Alemania y de Francia. Alemania crece solo un 0,3% por el peor comportamiento de sus exportaciones y en Francia su actividad se contrae un 0,1% frente al crecimiento de una décima que había experimentado el trimestre anterior. Eurostat confirma que el crecimiento de España es del 0,1%, Italia continúa con la contracción del 0,1%, entre los 28 el mayor crecimiento lo consigue el Reino Unido con un 0,8%. Y estas cifras, que son decepcionantes, se añade la preocupación de la comparecencia de la que va a ser la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos, que también ha alertado Janet Yellen de que el crecimiento de Estados Unidos está en riesgo. Solamente, por tanto, España, muy tímidamente, pero está más o menos como se esperaba en el ritmo de crecimiento en este tercer trimestre. El resto, tanto Alemania como Francia, como la propia Italia, sí, pero nosotros crecen por debajo de lo esperado. Es verdad, pero es verdad que la propia Alemania está muy afectada en sus exportaciones. Las nuestras están mucho menos. Alemania tiene las exportaciones estancadas. Las nuestras están creciendo todavía en torno a un 6 o un 7%, a pesar del estancamiento europeo. Lo que pasa es que la situación interna es tan precaria y tan negativa, sí, lo sigue siendo en el último trimestre, que compensa si dices más 0,1. Pero bueno, es una esperanza de que en el momento en que la Unión Europea empiece a crecer, pues la situación española puede ser mucho mejor de lo que nosotros mismos estamos esperando en este momento. Yo creo que las exportaciones se verán muy afectadas por lo que suceda en el resto de Europa, y la demanda interna en este momento, sobre todo el consumo, yo creo que le puede afectar negativamente esta práctica que estamos viendo estos días de que a la primera de cambio cualquier empresa dice que va a bajar los salarios pues un 30 o un 40%. Hombre, o sea, esto de cambio, de alguna manera como primera de cambio, pero que sorprende mucho porque parece que se ha convertido en un hecho normal. Pues esta va a bajar un 20, el otro un 30. Yo entiendo que eso va a afectar bastante a la renta disponible de los hogares. Que tendrá que ver en relación con la situación de cada una de las empresas. Pues hay de todo. Hay algunas que uno entiende que están muy mal, pero otras no están tan mal. Bueno, me parece que esto del ajuste interno es una cosa bastante complicada y yo entiendo que la debilidad de la demanda interna es muy fuerte en este momento. Pepe, Julio y Alberto no nos necesitan para polemizar, casi. No quiero preguntar sobre una cosa que se ha puesto de moda hoy, aunque también lo hemos escuchado desde hace un par de años o 3, eso de ligar salarios a productividad, pero hagan como que no me han escuchado, que no lo he preguntado, porque tenemos prevista otra cosa, Pepe, que es la interpretación periodística de este momento económico. ¿Qué dice la prensa internacional? Y especialmente, creo que se fijan en el peligro de la deflación, ¿no es así? Así es. Me ha sorprendido que como mínimo, mirando esta mañana los periódicos, una decena de periódicos de los que crean opinión en el mundo se fijaban en los datos de la caída de los precios en España y las consecuencias que pueda tener no solamente para España, sino para toda la Unión Europea. Así, la revista L'Expansión francesa dice que la inflación a cero en España hace temer el espectro de la deflación en toda Europa. La estabilidad de precios en España, por primera vez en 4 años, confirma la posibilidad de ver que la zona euro entre en un periodo de inflación bajo, incluso de deflación. Es lo nunca visto en 4 años, según L'Expansión. Según el Guardian, se extienden los temores de deflación en la eurozona tras la confirmación de la caída de los precios en España. Los economistas temen que una inflación baja y un alto desempleo puedan extender por toda la eurozona el modelo de depresión de Japón, con caída de crecimiento durante más de una decena de años. El Financial, en su artículo «España afronta la amenaza de la deflación», va un poco más allá y dice
que existe un consenso entre los economistas de que uno de los grandes peligros para España y otros países de la eurozona con baja inflación sea que los consumidores y los empresarios empiecen a esperar más caída de precios en los meses y años próximos, haciendo de la deflación una profecía que se autocumple. La profecía que se autocumple, un concepto que además en sociología se menciona cada 2 por 3, o sea, como estamos con economistas, cada 6. Julio, Alberto, ¿la deflación es ya un peligro al que tenemos que prestar atención? Y otro término al que aludía Pepe, lo de Japón, creo que se llamaba estanflación, ¿no? El peor escenario posible. Esto es... Inflación. En Japón sí ha habido deflación y sigue habiendo deflación, porque están creciendo, ahora están creciendo, en torno entre el 1 y el 2, y los precios siguen, y el índice de precios de consumo sigue siendo negativo. O sea, ahí hay auténtica deflación. ¿En Europa hay peligro? Yo creo que, sobre todo, si la Unión Europea, de la eurozona, sigue manteniendo una política de recortes tan acentuada, pues posiblemente existe algún riesgo. Yo no digo que esté la deflación esté a la vuelta de la esquina, pero es evidente que los recortes han tenido un impacto sobre la actividad productiva dentro de la eurozona mucho más fuerte que lo previsto. Es decir, que toda esta política alemana, esta germanización de la política, pues no es buena extenderla a todo el mundo. Los alemanes nadie les va a cambiar de su esquema de buscar tener un gran superávit de balanza de pagos. Pero este esquema, otros países no pueden pasar a desarrollar esta estrategia todos los días. O sea, conviene que estos países que están sobrados pues no ahorren tanto, gasten un poco más. Esto es muy difícil decírselo a los alemanes, pero es evidente que la política de recortes, que esta política prolongada de ajustes, que esta política de buscar el déficit, ya sobre todo durante tanto tiempo, pues esto ha afectado a la demanda y tiene que ver con esta situación deprimida de la economía. Si va a ser deflación o no, no estoy absolutamente seguro. Esto es una hipótesis que se está manejando en este momento. Es extraño en España que asistamos a caídas del índice de precios de consumo, y he leído esta mañana varias cosas de que apuntan al impacto de estas caídas salariales sobre los precios. Posiblemente esas caídas salariales que están ahora acentuándose bastante, en la que los convenios colectivos ya han dejado de jugar un papel. O sea, ahora los convenios colectivos prácticamente han pasado como muy a segundo plano. O sea, yo cuando estudiaba económicas me decían aquello de que un contrato de trabajo y los convenios colectivos era un gran avance. Y sin embargo ahora veo que hay un ataque brutal contra la negociación colectiva, contra el contrato de trabajo, y yo creo que estas cosas, indudablemente el clima que crean no es un clima precisamente estimulante. Yo no creo que haya ningún riesgo de deflación. Yo creo que ni siquiera lo ha habido en Estados Unidos. Yo creo que la política de Bernanke ha sido muy equivocada. Yo creo que ha inundado, la Reserva Federal ha comprado y sigue comprando todos los activos de la economía norteamericana, y a ver cómo salen de ahí. Yo creo que ha sido una política inspirada en la experiencia profesional de Bernanke, que realmente lo que él había estudiado en profundidad era la deflación japonesa y era lo que más le asustaba. Yo creo que nunca ha habido ese riesgo en Estados Unidos. Yo creo que no lo hay aquí. Y yo creo que en una situación en la cual los salarios no suben, si la inflación es negativa o es cero, pues yo creo que es positivo para los salarios. Hemos estado esperando durante 30 años el no tener inflación para que no se nos comieran las rentas. Y ahora que lo tenemos, resulta que es una cosa, que es algo negativo. No lo es. Por ejemplo, hablando de las pensiones, el Gobierno tomó la decisión este año, en 2013, de subir todas mínimo el 1% y las más bajas el 2%. Si al final la inflación resulta que es negativo, resulta que hemos dado más capacidad de compra a los pensionistas de lo que les habría correspondido. Es decir, una inflación baja siempre es positiva, y si es cero es muchísimo mejor que si es +1 o +2. Hombre, para un país como el nuestro, tan endeudado, dice, hombre, la inflación nos vendría bien. Sí, nos vendría bien. Pero Julio, simplemente quien está endeudado sufre mucho en los tiempos de deflación. La deflación es muy mala para quienes tienen deudas. Las deudas no bajan de precio. Eso sí. Bajan los ingresos, pero las deudas están ahí, los créditos hay que pagarlos. Los salarios es mejor, ¿no? Bueno, sí, pero es una manera muy negativa de elevar los salarios reales. Es preferible que no se dé mejor el 3% de elevación y el 4% de inflación no viene mal. Bueno. O sea, un poquito de inflación siempre tonifica algo. Qué difícil es ponerse de acuerdo en estas cosas de la economía, ¿eh? Absolutamente. Es que la economía es una mezcla de economía de verdad, de historia, de derecho, de política.
y aquel economista que crea que se puede hacer economía pura o que crea que la economía es una ciencia, en fin, con muchas limitaciones. Vaya, ¿qué es más difícil que eso que parece que se ve en las tertulias? No, hay que manejar bien los datos con rigor. Eso lo dice el premio Nobel último, Schiller lo dice recientemente. Sí. Para que esta La Noche en 24 sea una tertulia. Con Julio Rodríguez y con Alberto Recarte hemos aprendido hoy, creo que un poquito. Muchas gracias por venir a trasnochar con nosotros. Muchas gracias. Buenas noches y a ustedes.